Hola, mi nombre es Junior Malca y esto es Creciendo. Esta es la sección de preguntas y respuestas. Y en esta ocasión vamos a responder a la siguiente pregunta. Si peco y muero antes de confesarlo, ¿sigo siendo salvo? Pues veamos el siguiente caso. Tenemos aquí dos personas, una sin Cristo y la otra con Cristo. La palabra de Dios es clara y nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan también nos dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Para una persona sin Cristo que no ha creído y que rehúsa creer en él, es condenado. Pero una persona con Cristo, usando las palabras de Juan, que el que en él cree no es condenado. A esto también se añade la palabra de Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquella persona que está con Cristo ha sido salvada. Pero ahora bien, la gran pregunta es: ¿qué es la salvación? Pues respondamos a esta pregunta. ¿Qué es la salvación? Primero, algunos mitos. ¿Soy salvo porque mis padres son cristianos? Falso, es una decisión personal. ¿Soy salvo porque desde que nací asisto a la iglesia? Uno no es salvo por asistir a la iglesia. ¿Soy salvo porque conozco a la perfección la Biblia? Satanás mismo la conoce, pero él no es salvo. ¿Soy salvo porque soy buena persona? A Jesús le dijeron: maestro bueno. Jesús le dijo: no hay nadie bueno. ¿Soy salvo porque no le hago mal a nadie? Uno no es salvo por sus buenas obras, así que tampoco es causal de salvación. ¿Soy salvo porque me he bautizado? Ya hemos estudiado en el curso Discipulado Nueva Vida en Cristo 1 que el bautismo no salva. ¿Soy salvo porque hice la oración para recibir a Cristo en mi corazón? Falso. Uno no es salvo por hacer esa oración. Y es que la oración de salvación o de decisión no es una palabra mágica que automáticamente me convierte en una persona creyente o salva. Veamos lo siguiente, la salvación. Y es que la salvación no es tan sencilla de entender. La salvación está expresada en tres tiempos: pasado, presente y futuro. Vamos a ello. En el pasado es cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y sí, lo hicimos con una oración, pero más que una oración o un conjunto de palabras que recitamos, es una decisión genuina que nace de un profundo arrepentimiento, de un pesar que nosotros hemos fallado y hemos pecado y hemos desobedecido a Dios, y que desde ahora queremos hacer las cosas a la manera de Dios y no a nuestra manera. Y es que cuando recibimos a Jesucristo hemos sido justificados y nuestros pecados han sido perdonados y hemos sido salvados de la condenación del pecado. Ahora, en el presente, en la vida del creyente, empieza una obra en nosotros, porque el Espíritu Santo dice su palabra que comienza una buena obra en nosotros que va a perfeccionarla. Eso es la santificación, y esta nos salva de la influencia del pecado. Y es que el Espíritu Santo nos capacita y nos enseña y nos da sabiduría y entendimiento para entender qué es pecado y desagradable a Dios, y qué es bueno y está de acuerdo a su voluntad. Y en el futuro, la palabra de Dios nos dice que seremos transformados a un cuerpo nuevo. Eso es glorificación. Y esto nos libra de la naturaleza de nuestra carne. Ahora bien, debemos entender lo siguiente: la salvación es un proceso que inicia con la justificación e inevitablemente nos va a llevar a la santificación. Y esta santificación es un proceso en nuestra vida. No significa que seamos santos y ya no vayamos a pecar, porque la palabra de Dios nos dice: hijitos, si vosotros pecareis, abogado tenéis en el cielo. Significa que vamos a pecar, pero también tenemos el Espíritu Santo que nos capacita y nos enseña para ya no volver a pecar. Y la obra de la santificación, el resultado de la santificación será la glorificación, ya sea que nuestra vida llegue a su término o que nuestro Señor venga y nos lleve, seremos glorificados. Ahora bien, si una persona no evidencia una vida de santificación,
significa que nunca ha sido justificado. Esa persona tampoco llegará a la glorificación. Un momento, pero es una persona que hizo su decisión, aceptó a Cristo en su corazón. Eso no significa nada. Son palabras que no fueron acompañadas con hechos. La palabra de Dios nos dice que la salvación es por gracia, no por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. ¿Qué obras? Pues las obras de la fe, el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que evidencia que realmente hayamos sido justificados. ¿Y qué pasa con aquella persona que vivió su vida y sirvió a Cristo y glorificó a Dios, dio gloria a Dios y alabó y predicó incluso? Pues si no ha vivido una vida de santificación y cayó en pecado y en un pecado de no arrepentimiento, es decir, que no se arrepiente de su pecado y que vive una vida de constante pecado en pecado en pecado, significa que en realidad nunca fue justificado. ¿Y qué fue esa oración? Pues fue una decisión emocional, fue una decisión de religiosidad. Jesús nos enseña: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. También en la historia de los 10 leprosos, 9 de ellos no regresaron a Jesús, pese a haber sido sanados, pese a haber disfrutado de la gracia de Dios, de la obra sanadora de Dios. Pero sin embargo, no disfrutaron de la obra salvadora de Dios. Aunque glorificaron a Dios, aunque conocían de Jesucristo y clamaron Jesucristo y fueron sanados, pero no fueron salvados. Y por eso debemos entender la salvación como un paquete completo. No hay uno sin el otro. No hay salvación si no hay justificación y santificación. Entonces respondamos a la pregunta: si peco y muero antes de confesarlo, ¿sigo siendo salvo? En contexto. Si una persona realmente ha sido justificada y vive una vida de santificación, entonces será glorificada. Aunque no estamos exentos de pecado, porque aún vivimos en un mundo pecador y estamos sujetos a la naturaleza de nuestra carne, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos decir no al pecado. Pero la gracia de Dios es tan grande que nos dice: no hay ninguna condenación para aquella persona que vive una vida de santificación. Entonces esta persona es salva y no se perderá. Gracias por seguir esta lección y no olvides suscribirte y compartirlo con todos tus amigos. De esta forma alcanzaremos a más personas. Sigue también nuestras redes sociales y revisa estos videos. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima oportunidad. Y si tienes alguna pregunta, no dudes en escribirla. Que Dios te bendiga.